Mi nombre es Celia Sonets. Yo estoy actualmente viviendo en Punta Cana, República Dominicana. He sido emprendedora prácticamente toda mi vida profesional. Los primeros años estuve trabajando para una empresa, pero posteriormente me dediqué a mi propio negocio. He desarrollado junto con mi esposo y otros socios un negocio de estudios de mercado que opera actualmente y ha operado por más de 30 años y continúa operando en República Dominicana, Jamaica y Trinidad. Actualmente, pues ya yo estoy retirada del día a día de la empresa, después de haber llegado a ser presidente de la empresa, y posteriormente me he dedicado a algunos pequeños emprendimientos, el último de los cuales es un blog que se llama Eslabones de Negocio, que es un blog que está dedicado a microemprendedores o a emprendedores en pequeños emprendedores. Básicamente en ese blog, como soy psicólogo social de formación, en ese blog me dedico a conversar sobre valores, actitudes, hábitos, herramientas para el emprendedor, aquellos aspectos internos del emprendedor que aseguran y mejoran las probabilidades de tener éxito. Y al mismo tiempo, pues estoy dedicada a la consultoría particular para microemprendedores, para ayudarlos a organizarse, ayudarlos a identificar sus fortalezas, debilidades y cómo alcanzar el éxito. Entonces, esta charla es parte de un proyecto que tengo de comenzar, pues, a ayudar de alguna forma a aquellos emprendedores que están tratando de iniciar o a aquellos emprendedores que ya están arrancando o han tenido ya un tiempo en su camino, pero que quieren buscar formas de mejorar. Entonces, uno de los temas que he tratado en el blog y que tuvo mucha aceptación y que yo creo que realmente es un tema de gran relevancia, es el tema del miedo que enfrentamos como emprendedores. Yo creo que el que nunca ha sentido miedo en general o que nunca ha sentido miedo después que ha decidido ser emprendedor o solamente por el pensamiento de querer ser emprendedor, realmente que levante la mano. O sea, realmente todos yo creo que en algún u otro momento hemos tenido miedo a lo largo de nuestra vida profesional y el hecho de enfrentarnos a un emprendimiento es algo que realmente representa un reto. Y una de las emociones que se asocia al momento de enfrentarnos a eso es el miedo. Entonces vamos a hablar hoy un poco de qué significa el miedo, por qué los emprendedores sentimos miedo, ante qué cosas tenemos miedo y sobre todo vamos a conversar algunas herramientas que nos van a permitir enfrentar los distintos miedos. Yo los invito a que si tienen algunas preguntas, por favor, pueden irlas colocando en el chat y yo trataré de irlas respondiendo o preferiblemente pues al final yo espero que la charla tenga una duración de aproximadamente una media hora y al final pues tendremos un espacio para poder responder las inquietudes adicionales que tengan. Entonces vamos a dar comienzo. Entonces, iniciamos con una frase que me gusta muchísimo de Nelson Mandela, que dice, el hombre valiente no es el que no siente miedo, sino aquel que conquista el miedo. Y esta es un poco la mentalidad con la que yo quiero que enfrentemos esta charla del día de hoy. Lo que vamos a aprender hoy y lo que yo quiero compartir con ustedes no es cómo no sentir miedo. Lo que yo quiero compartir con ustedes hoy es cómo superar el miedo y cómo evitar que el miedo nos afecte negativamente. ¿Ok? ¿Por qué no queremos evitar el miedo per se? Pues no queremos evitar el miedo per se porque los miedos son absolutamente saludables. Sentir miedo es bueno, porque los miedos constituyen un sistema de alerta que tenemos todos los seres humanos dentro de nuestro organismo, incluso los animales, no solo los seres humanos, todos los organismos vivos. Tenemos este sistema de alerta que constituyen los miedos. Los miedos aparecen cuando nos enfrentamos a algo desconocido, que no sabemos qué va a pasar a continuación y nos obliga a detenernos y a pensar. Si estamos en un espacio abierto y de repente se presenta un animal que no conocemos, que no sabemos si nos puede atacar, que no sabemos qué puede pasar, sentimos miedo. Y el problema es que si no sintiéramos ese miedo, seguimos adelante y posiblemente, si es un animal peligroso, nos va a hacer daño. Entonces, el miedo en sí es bueno. Nos obliga a pararnos, a alertarnos, a pensar qué está pasando, qué puedo hacer. Entonces,
El miedo generalmente se dispara cuando nos enfrentamos a cosas desconocidas. Nos aleja de cometer imprudencias y nos aterriza en las realidades. Cuando sentimos miedo, realmente es una forma de que el cuerpo nos está diciendo, espérate un momentito, hay algo que no está bien, piénsalo de nuevo, vamos a ver cómo enfrentarlo mejor. Entonces, sentir miedo no te convierte en un cobarde de ninguna forma ni en una persona débil. Al contrario, sentir miedo significa que eres una persona perfectamente normal, que tiene su sistema de alerta funcionando bien para mantenerse a salvo de peligros o de riesgos. Entonces, si estás sintiendo miedo por enfrentar un emprendimiento, o si sentiste miedo en algún momento, o si tienes miedo por alguna decisión que estás necesitando tomar, perfecto. Maravilloso, eso significa que eres una persona absolutamente normal. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es el miedo per se. El problema es, y se origina cuando nos quedamos detenidos y pensando, cuando el miedo nos paraliza, nos impide decidir, nos impide continuar una vez que hemos ponderado la situación y una vez que ya sabemos o estamos tratando de entender qué es lo que pasa, no obstante, no hacemos nada. Cuando nos frizamos, ¿verdad? Ahí entonces sí realmente el miedo comienza a ser un problema o un inconveniente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A los emprendedores en general, en teoría, nos gusta la adrenalina, es decir, hay distintos niveles en los que las personas pueden disfrutar o aceptar el miedo en sus vidas. Aparentemente, a los emprendedores, el miedo nos gusta un poco más que a otros, porque nos gusta un poco más la adrenalina que a otros. El que no tiene tanto interés o realmente está horrorizado ante la idea, a la posibilidad de tener, digamos, estos movimientos de adrenalina en su cuerpo, pues posiblemente se mantiene alejado de emprender. Entonces, los emprendedores estamos más cargados de adrenalina y toleramos y manejamos mejor el miedo. Por eso nos hemos atrevido a emprender por nuestra cuenta. Sin embargo, y aquí viene el gran problema, también nos gusta tener control. A los emprendedores nos gusta decidir, nos gusta ser los que sabemos hacia dónde llevamos las cosas, nos gusta tener certeza de que los pasos que estamos dando van en buen sentido. Entonces, lamentablemente, o no lamentablemente, sino que es parte digamos, de la vida, lo desconocido forma una gran parte de la vida del emprendedor. Todos los días nos enfrentamos a decisiones en las cuales no todas las variables están claras y donde las cosas que pueden ocurrir no las conocemos necesariamente. Esa sensación de falta de control nos genera miedo. Cuando tenemos control y sabemos que si yo hago A, pasa B, no tenemos miedo. Cuando no tenemos control y pensamos si hago A, puede pasar B, C o D o algo que ni siquiera he considerado, allí es donde comienza a operar el miedo como tal. Entonces, cuando percibimos que no tenemos control, eso es lo que causa la aparición de los miedos del emprendedor. Y los miedos, entonces, en general, son respuesta a la incertidumbre, a la falta de conocimiento sobre lo que viene, sobre lo que va a ocurrir, sobre las consecuencias de las decisiones que yo voy a tomar. Y en general es porque estas decisiones pueden generar cambios. Y como esos cambios no sé por dónde vienen, no sé qué va a pasar, ese cambio genera miedo. Entonces, básicamente lo que yo les traigo hoy es un poco el tratar de entender cuáles son los diferentes miedos que enfrenta el emprendedor. Básicamente yo llegué a esta solución de 8 miedos que les voy a presentar hoy, analizando y estudiando distintos enfoques de distintos autores. Había autores que planteaban 2 miedos básicos, hasta autores que planteaban 20 miedos básicos, los organicé, los estructuré y llegué a esta conclusión de que básicamente nos enfrentamos a 8 grandes miedos que podemos clasificarlos en 2 grandes tipos de miedos. Estos somos los emprendedores, ¿verdad? Si los miedos son miedos a cambios, los emprendedores podemos tener miedo a cambios internos, que serían miedos a cambios o a experimentar emociones negativas, a cambios en nuestro mundo interno que nos haga sentir incómodos, inconformes, tristes, cualquier emoción que nos causa desagrado. Y por otro lado tenemos miedo a cambios externos, es decir,
miedos a que pasen cosas afuera que nos puedan afectar. Entonces, básicamente, los miedos los podemos clasificar en estos dos grandes tipos de miedo. Miedo a cambios internos o a experimentar cosas negativas, o miedo a cambios externos o a que sucedan cosas negativas. Entonces vamos a entender cuáles son esos 8 miedos. Se los voy a presentar primero los 8. 4 son relativos al cambio interno, 4 son relativos al cambio externo, y posteriormente vamos a ir viendo uno a uno y analizando cómo se manifiestan y qué estrategias podemos usar para superarlos. Entonces, 4 de estos miedos que hemos identificado son miedos a cambios internos, es decir, miedos a sentir cosas. Entonces vamos a listar los primeros y después, como les dije, vamos a ir entrando uno a uno. El primero es el miedo a sentirme fracasado. Ok, decido enfrentarme, decido emprender, sin embargo hay una posibilidad de que no me vaya bien, y esa sensación, esa posibilidad de que me sienta fracasado en el futuro me genera miedo y me paraliza. Miedo a ser juzgado. ¿Qué van a pensar los demás? ¿Cómo me van a ver? ¿Cómo puede cambiar mi imagen? Miedo a sentirme incómodo. Tengo que hacer cosas que no me gustan, tengo que aprender a manejarme en ambientes en los que no estoy bien, tengo que hacer cosas que nunca he hecho. Entonces hay un miedo a sentirme incómodo con las cosas que tengo que enfrentar. Y hay un miedo a sentirme incapaz, a sentir que no soy suficiente, que no tengo las herramientas, que para qué me estoy metiendo en esto si yo realmente no tengo mucho que hacer. Y por otro lado tenemos entonces 4 posibles miedos que se deben a cambios externos o miedo a que ocurran cosas. El primero, y yo creo que es uno de los más frecuentes, es el miedo a las pérdidas económicas. ¿Qué pasa si fracaso y pierdo este dinero que yo tan duramente reuní para poder iniciar este negocio? Miedo a cambios del mercado. Ok, estoy tranquilo, sé que en este momento lo que yo tengo en mi cabeza va a funcionar, pero ¿qué pasa si el día de mañana esta situación cambia y entonces ya mi negocio deja de ser exitoso? Miedo a dañar mis relaciones. Uno tiene que tomar, cuando uno es emprendedor, uno tiene que tomar a veces decisiones que no a todo el mundo le gustan. Entonces, a veces uno tiene miedo a que esas decisiones que uno tome puedan cambiar la forma como uno interactúa con personas que son cercanas a uno. Y finalmente, miedo a problemas operativos. ¿Qué pasa si esto falla? ¿Qué pasa si esto no me funciona? ¿Qué pasa si se me daña la máquina que necesito para producir el producto que estoy usando? Entonces, básicamente, estos son, a grosso modo, los 8 grandes miedos que podemos enfrentar como emprendedores, y vamos a ir analizando entonces ahora uno a uno qué significan y cómo los podemos enfrentar. Entonces vamos a empezar el miedo a sentirme fracasado. El miedo al fracaso o el sentimiento de fracaso te hunde y te dificulta volver a intentar las cosas. Cuando te sientes fracasado, piensas que no vale la pena, que no tiene sentido seguir adelante. Y en el fondo hay que reconocer que cada vez que inicias un proyecto, sea un emprendimiento nuevo, sea una tarea o una innovación dentro del emprendimiento que ya tienes, hay una probabilidad de éxito y una probabilidad de fracaso. El que ha estudiado probabilidades en estadística, pues sabe que todo evento tiene probabilidad de éxito y probabilidad de fracaso. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cuál es la estrategia que deberíamos seguir para superar el miedo a sentir fracasado? Pues si todos los eventos y todas las decisiones tienen una probabilidad de éxito y una probabilidad de fracaso, pues la solución más directa es hacer todo lo posible por incrementar la probabilidad de éxito. Todo lo que dependa de nosotros que reduzca la posibilidad de que fracasemos es bienvenido para reducir la probabilidad de que fracasemos, y reducir la sensación de sentirme fracasado. Entonces, ¿cómo logramos esto? Primero, la adecuada planificación. Mientras más planifiquemos lo que queremos hacer, mientras más planifiquemos los pasos que tenemos que tomar, vamos a tener cada vez mayor certeza de que vamos por la vía correcta y de que el fracaso es menos probable. No es imposible, siempre es una posibilidad, pero va a ser
lo que tenemos es que hacerlo menos probable. Tenemos que identificar y tener previstos de antemano cursos alternativos de acción en caso de que las cosas no salgan como nosotros esperamos. Es decir, no solo planifico para el plan A. Como el plan A tiene una probabilidad de fracaso, planifico el plan B y planifico el plan C o los que hagan falta. ¿Para qué? Para que si me fracaso con el A, no me voy a sentir fracasado, eso no me va a paralizar. No voy a tener miedo a sentirme tan mal porque tengo opciones. Entonces, mientras tengo opciones, puedo seguir intentando y puedo seguir avanzando. Y por otro lado, entender que el fracaso en algunos proyectos es parte de la vida y que a todos nos ocurre en algún u otro momento. Entonces, en la medida que sepamos que no es el fin del mundo, que podemos superarlo y que podemos prevenirlo y tenemos alternativas si eso ocurre, el temor a sentir fracasado va a reducirse. Segundo miedo, el miedo a ser juzgado. Es el famoso miedo al qué dirán de mí. Ay, voy a hacer el ridículo, esta idea es una cosa que a nadie se le ha ocurrido, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué van a decir los demás? ¿Qué van a decir los demás si no me va bien? A veces el miedo al fracaso no es el miedo al fracaso per se, sino porque ¿qué van a decir los demás si yo no logro el éxito? Entonces, el miedo a ser juzgado muchas veces nos paraliza porque prefiero no hacer algo para evitar que la gente diga algo negativo de mí. Entonces, ¿cómo supero este miedo? Primero, hay que trabajar fuerte en la autoestima. Tenemos que reivindicar el valor que tenemos como personas, reivindicar el conocimiento que nosotros sabemos que tenemos y a partir de ahí entonces reforzar la autoestima y el conocimiento de lo que nosotros sabemos que nosotros mismos valemos. En ese sentido, a la medida que incrementemos nuestra autoestima, pues vamos a ir consiguiendo que lo que los demás piensen de nosotros no debe ser la guía de nuestras decisiones. En el fondo, realmente lo que importa es lo que nosotros pensamos que va a ocurrir con nuestras decisiones. Una cosa es pedir consejo a expertos y a personas que saben más, pero otra cosa es dejarnos guiar en las decisiones por lo que otro piensa que va a ocurrir, aunque nosotros no sepamos que está bien, y que sigamos ese consejo solamente para que la otra persona nos diga que nosotros no lo hicimos, o no hable mal o no se burle de las decisiones que nosotros tomamos. Entonces, debemos evitar que lo que los demás piensen de nosotros nos afecte emocionalmente. No significa que no lo vamos a tomar en cuenta. Obviamente, la imagen que presentamos a los demás es un elemento que forma parte de nosotros como personas, como emprendedores, y que tenemos que tomar en cuenta, mejorar, moderar, trabajar. Pero no podemos permitir que eso nos afecte emocionalmente, no podemos permitir que nos derrumbe, no podemos permitir que se convierta en una expresión negativa. Miedo a sentirme incómodo. El miedo a sentirme incómodo es cuando no queremos salir de nuestra zona de confort. Emprender muchas veces implica, sobre todo cuando emprendemos en chiquito y muy al comienzo, que tenemos que asumir muchas tareas distintas. Cuando nosotros somos empleados de una empresa digamos, en el área en que nos hemos formado profesionalmente, pues generalmente estamos a cargo de esa específica tarea y nos pagan para eso. Cuando decidimos emprender, repentinamente nos convertimos en multitarea. Tenemos que asumir tareas de administración, tareas legales, tareas de lleva y trae, tareas de oficinista, tareas de todo, absolutamente todo al principio. Tenemos que ponernos todos los sombreros. Y algunas de esas tareas implica que tenemos que salir de nuestra zona de confort y hacer cosas que normalmente no nos gustan. En mi caso particular, por ejemplo, una de las tareas que me hace sentir incómoda y que me ha costado mucho como emprendedora es la fase de ventas. Salir a vender mis servicios, salir a vender mis productos. Sin embargo, hay que hacerlo. Entonces, ¿cómo enfrento eso? Aquí, lamentablemente, como las inyecciones. Traga grueso y enfrenta el momento. Si es algo que es conveniente para tu negocio, si es algo que tienes que hacer, mentalízate en que vas a estar incómodo, en que tienes que hacer esa llamada que no te gusta, en que tienes que dedicar 2 horas a organizar la contabilidad, aunque te parezca fastidiosísimo, pero traga grueso, hazlo y sigue adelante.
La incomodidad pasa, la incomodidad es temporal. Entonces, el miedo a sentirte incómodo es un miedo que es fácilmente superable y la forma de superarlo es actuar. La incomodidad es muchas veces peor en nuestra mente de lo que es en la realidad. Y estoy segura que cualquiera de ustedes puede encontrar ejemplos en su vida y en su historia donde nos hicimos una cabeza de este tamaño pensando en algo que teníamos que hacer y cuando lo hicimos dijimos, no era tan difícil, no era tan complicado. Entonces ese miedo a sentirme incómodo, yo diría que es uno de los que son más fáciles de enfrentar. Y la mejor forma de tragar grueso y seguir adelante es enfocarnos en el objetivo final y la satisfacción de haber logrado ese objetivo. Entonces, si para lograr ese objetivo tenemos que hacer esto, bueno, vamos para allá, no importa. Y paso el momento, tragar grueso. Finalmente, el último de los miedos que tienen que ver con sentir cosas es el miedo a sentirme incapaz. Entonces, tenemos lo que se conoce como el síndrome del impostor, que es el miedo a sentir que no soy lo suficientemente bueno, que no tengo los conocimientos necesarios, que no estoy preparado. Todos pasamos por esto, sobre cuando queremos emprender, todos en algún momento pensamos, oye, ¿qué pasa si me estoy metiendo en camisa de 11 varas? Si estoy tratando de abordar cosas que yo realmente no domino, si estoy realmente haciendo como poniéndome un traje más grande de lo que realmente me corresponde. Entonces, ¿cómo enfrentamos el miedo? ¿Cuál es la estrategia? Primero, analiza con cuidado realmente cuáles son las destrezas que se requieren para tener éxito en esa tarea y determina si realmente las dominas. Si te sientas y analizas, ok, para yo tener éxito en este emprendimiento necesito saber de esto, de esto, de esto y de esto. Ok, analiza, ¿realmente sé suficiente de estas tareas? De estas destrezas, ¿las tengo? Si las tienes, entonces lo que tienes es que convencerte de que estás capacitado para asumir el reto y olvídate de sentirte incapaz. Sencillamente asume que tienes los conocimientos, que tienes las herramientas y lo que tienes es que implementarlos. Ahora bien, puede ocurrir que en algunas de las áreas no las domines. Entonces, ¿cómo enfrentas ese miedo? Estudia, refuerza todo lo que haga falta, busca ayuda en caso de que sean competencias muy especializadas y si no, pues apaláncate en otra persona. No necesariamente vas a trabajar en absolutamente todos los elementos de tu emprendimiento tú solo. Aún como cuando les digo que desde el principio sí es frecuente que los emprendedores nos enfrentemos a muchas tareas, hay cosas que de repente, sencillamente, no hay manera que las aprendamos y definitivamente conviene desde un principio subcontratarlas con un experto, recurrir a alguien que sabe, porque va a ser menos costoso y más eficiente. Entonces, si el miedo a sentirme incapaz, identifica cuáles son las áreas en las cuales realmente no estás capacitado, estudia lo que haga falta y contrata o busca ayuda en aquellas en las que no vas a poder realmente estar completo. Entonces ahí vas a superar el miedo a sentirte incapaz. Vamos entonces a los miedos que tienen que ver con el que ocurran cosas. Entonces tenemos este es uno de los más comunes, el miedo a las pérdidas económicas, a perder la inversión, a no generar suficientes ingresos y no poder confrontar los compromisos económicos. Es decir, no solamente el miedo a que puedo perder el dinero que estoy poniendo, sino que hasta que esto arranca y me puede dar un ingreso fijo y un ingreso estable, ¿cómo hago para mantenerme durante ese tiempo? ¿Correcto? Entonces, ¿cómo puedo yo enfrentar el miedo a las pérdidas económicas? Entonces, la mejor forma es nunca lanzarte a emprender si no tienes un plan financiero elaborado y detallado. Saca tus cuentas desde el principio como deben ser. Calcula todos tus gastos que vas a tener para implementar el negocio y calcula los precios que necesitas cobrar por tus productos y servicios para incluir todos los costos que necesitas. Haz estimaciones de ventas, calcula cuánto realmente puedes ofrecer de acuerdo al tiempo que puedes dedicarle o si necesitas personas adicionales para poder generar el suficiente servicio o producto que genere los ingresos necesarios.
Entonces, si no tienes una estrategia financiera, si no sabes lo que tienes que gastar, si no sabes lo que puedes ganar, es muy difícil que realmente puedas saber si ese dinero que estás colocando va a tener fruto o no y en qué tiempo. Entonces, para eso necesitas tener mucha información. Entonces, ¿cómo superar el miedo a las pérdidas económicas? Básicamente planificándote, buscando información y aterrizando en blanco y negro todas las cuentas de lo que implica tu emprendimiento. Si es necesario, recurre a ayuda contable y financiera especializada para asegurar la calidad de análisis. En mi blog yo he hecho ahí tengo una sección, si alguna vez lo gustan visitar el blog, eslabonesdenegocio.com, hay una sección que se llama Conociendo Emprendedores. Y en esa sección yo hago entrevistas a emprendedores de distintas áreas y una de las preguntas que siempre les hago es, ¿qué te faltó al comienzo? Y yo creo que como el 80-90% de las respuestas siempre es el conocimiento financiero y contable adecuado para organizarme administrativamente. Es muy común que los emprendedores, a menos que provengan de área financiera, tengan una carencia en este sentido. Entonces, a veces ponerte a estudiar por tu cuenta para prepararlo no se justifica. Entonces, yo diría que si estás pensando emprender y si dentro del emprendimiento que estás haciendo, estás pensando en buscar, aunque sea alguna asesoría externa, una de las prioritarias debería ser una ayuda contable financiera que te ayude a poner tus números en blanco y negro. Miedo a los cambios del mercado. Es decir, miedo a que ocurran cosas en el mercado, qué pasa si aparecen competidores, qué pasa si aparecen regulaciones e impuestos que yo no tengo previsto en este momento y que no he calculado mis costos, qué pasa si aparecen productos y servicios sustitutos que hacen que mi servicio o mi producto sean anticuados o no tengan vigencia. Pues el mercado es cambiante, los mercados son dinámicos, esto necesariamente va a ocurrir, es muy difícil pensar que nunca va a haber un cambio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo superamos? Necesitamos tener una base de información continua. Si eres un emprendedor en el área de reparaciones de computadora, pues tú tienes que estar claro y saber cuáles son las nuevas técnicas, saber cuál es la última tecnología para que no te desplace otro que conoce mejor sobre tecnología nueva. Tienes que saber quiénes son los que están en tu área ofreciendo ese servicio. Tienes que saber todo lo que está ocurriendo, tienes que leer, tienes que mantenerte al día con tu sector, con tu competencia. Tienes que tener una comunicación constante con tus clientes, proveedores, tus colaboradores. Generalmente cuando nosotros tenemos los oídos bien atentos, nos enteramos de que está por venir tal avance, que están por lanzar tal cosa, que alguien en tal otro país hizo esto, entonces es posible que llegue. Si nosotros tenemos una comunicación continua con todos los distintos colaboradores que participan dentro de nuestro emprendimiento, porque no somos nosotros solos, ni la gente que trabaja con nosotros. Nuestro marco de referencia son también nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestras competencias, todas las personas que conocemos en nuestro sector. Entonces, si mantenemos comunicación constante, pues podemos estar al tanto de qué es lo que va a ocurrir. Y por otra parte, tenemos que tener flexibilidad para poder adaptar fácilmente la operación a cualquier cambio en el mercado. Entonces, tenemos que estar atentos a los cambios que puedan ocurrir, pero tenemos que tener la capacidad de reaccionar rápidamente, de manera tal que si surgen cosas nuevas, nuestras estructuras, nuestros servicios, nuestras estructuras de producción sean lo suficientemente flexibles para poder adaptarse a las cosas nuevas. Tenemos entonces el miedo a dañar mis relaciones, que se refleja como el miedo a posible desagrado por parte de nuestros colaboradores, clientes y proveedores, porque a veces tenemos que negociar, tenemos que delegar, tenemos que exigir, y entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Primero, la comunicación asertiva. La comunicación asertiva implica estar en capacidad de comunicar lo que quieres comunicar de manera objetiva y sin involucrar las emociones dentro de la comunicación.
Entonces, trata de mantener un control emocional en las relaciones que tengan que ver con tu negocio. Entonces, el negocio es una cosa, la amistad es otra, aun cuando dentro de los negocios nosotros establecemos relaciones de amistad, aun cuando muchas veces tenemos relaciones familiares, de pareja, de padres e hijos, tenemos que tratar de mantener el contenido emocional de esa relación por fuera de la relación de trabajo. Tenemos que negociar, y yo diría que esto es uno de los principales estrategias. Vamos a buscar siempre negociar ganar, ganar. Cuando buscamos negociar ganar, ganar, realmente hay satisfacción de ambos lados. Cuando maximizamos los beneficios para ambas partes, para el cliente y para nosotros, para el suplidor y para nosotros, para nuestros colaboradores, nuestros empleados y para nosotros y para nuestro emprendimiento. Si buscamos las soluciones que sean mejores para ambos, es más fácil que evitemos dañar esa relación. Y finalmente tenemos el miedo a los problemas operativos. Miedo a que haya fallas u omisiones en los procesos, que tenga errores, entonces que si cometo errores tengo pérdidas o tengo fracasos o tengo problemas. Yo diría que es uno de los problemas, uno de los miedos, a mi entender o desde mi punto de vista, más fáciles de superar. Porque la principal estrategia es una planificación detallada. Aquí es donde tenemos nosotros mayor control. En la medida en que nosotros planifiquemos detalladamente, planifiquemos no solamente lo que queremos hacer, planifiquemos los controles de calidad que requerimos para asegurarnos que eso está bien. Y de hecho, les cuento que mi artículo que escribió y que voy a publicar justamente mañana en el blog Eslabones de Negocio tiene que ver con los sistemas de gestión de control de calidad y cómo desarrollarlos. Entonces, si yo establezco un sistema de control de calidad y me aseguro que todos los pasos que voy siguiendo están bien, la probabilidad de que haya un problema de operación es más bajita. Entonces, si la probabilidad de fracaso es más bajita, recuerden, el miedo es menos. ¿Ok? La forma de superar el miedo es incrementar la probabilidad de que fracasemos. Otras cosas que funcionan, hacer lista de las tareas pendientes que tengo, hacer agendas, todo lo que les permita mantener un control de la operación. Reuniones de control de estatus de proyectos, si cuentan con un equipo de personas internas o externas, asegúrense de tener controles semanales, interdiarios, quincenales, lo que amerite de acuerdo al tipo de producto o servicio que ustedes están ofreciendo. Pero donde logremos aterrizar a todas las personas que están involucradas y darnos cuenta que estamos todos en el mismo canal, que estamos todos en el mismo momento. Automatización de procesos. Si nos da miedo que algo falle en el camino, en la medida en que automaticemos y que no tenga que intervenir el ser humano, nosotros o nuestros colaboradores, reducimos la probabilidad de error. Si como humanos todos fallamos, nadie que me diga que nunca ha fallado, ni que, o sea, de alguna u otra forma, por más control que hagamos, siempre hay una probabilidad de fallar. En la medida que automaticemos los procesos y no intervengamos en decisiones, es más probable que las fallas operacionales no ocurran. Entonces, básicamente, ¿para qué nos sirve el conocer todos estos distintos miedos? Si sentimos miedo como emprendedor, lo que tenemos es que aprender a conocer cada uno de los miedos. Con estas informaciones que yo les di, si sienten miedo en este momento o el día de mañana frente a alguna decisión que tienen que tomar, sencillamente siéntense, piensen y analicen por qué tengo miedo. Identifiquen, ¿tengo miedo de quedar mal con alguien? ¿O tengo miedo de perder dinero? ¿O tengo miedo porque no estoy preparada, no me siento preparada? Cada uno de esos miedos es distinto. Entonces, sentir miedo no es sentir miedo, es sentir miedo por algo. Autoanalícense, identifiquemos adecuadamente por qué sentimos el miedo. Si lo identificamos, es más fácil tener una estrategia para superarlo, porque como ya vimos, si el miedo es un miedo al fracaso, lo enfrentamos distinto que un miedo a perder dinero o que un miedo a no sentirme capacitado. Entonces, cada decisión que tomas puede desatar miedos distintos.
Entonces, lo que te funciona hoy tal vez no te funciona mañana. Tal vez hoy estás confrontado a un miedo a quedar mal con alguien porque tienes que tomar una decisión importante que va a cambiar el rumbo de tu emprendimiento y tienes miedo de que eso afecte negativamente a tus clientes o de que eso afecte negativamente a tus colaboradores o tienes que prescindir de los servicios de un proveedor, por ejemplo. Entonces, eso te está afectando hoy, pero de repente mañana decides lanzar un nuevo servicio o un nuevo producto y tu miedo en ese momento entonces es miedo a que no estás preparado y lo tienes que enfrentar distinto. Entonces, si logramos aprender a identificar cada uno de los miedos, podemos venir con estrategias adecuadas para poder superarlos. Debemos entender nuestros miedos en cada contexto y actuar en base a esa información. Entonces, no permitas que el miedo te paralice. Sentir miedo es bueno, pero no dejes que te paralice y que te ponga una barrera. Los miedos, como hablamos al principio, son normales e inevitables. Incluso son bienvenidos porque nos enseñan a ser precavidos, pero no debemos dejar que nos paralicen. Los invito a que conviertan sus miedos en motivaciones para seguir adelante y para llevar adelante sus emprendimientos o a decidir emprender si todavía no han tomado la decisión y que sea realmente una motivación. Los miedos además tienen la particularidad de que crecen enormemente cuando nosotros los alimentamos. Nosotros mismos, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando uno era chiquito, que uno sentía cualquier ruido en la habitación y uno se imaginaba que era la peor cosa que podía existir. Realmente, cuando percibimos señales de cosas desconocidas, un ruido que no sabemos lo que es, una sombra que no sabemos lo que es, nuestra mente se ocupa de hacerlas crecer. Entonces, cuando nosotros tenemos un miedo que no identificamos, ese miedo crece. Desde el momento que nosotros identificamos el miedo y nos paramos, analizamos y decimos, ok, lo que yo estoy teniendo es un miedo a fracasar. Entonces ahí es más fácil y evitamos que siga creciendo porque entendemos que podemos controlar. Entonces, si los alimentamos, nos convertimos en unos monstruos invencibles que nos paralizan. Si no los alimentamos, los identificamos, tenemos en nuestras manos la posibilidad de realmente controlarlos. Entonces, ¿cuál sería un resumen de las estrategias para superar los miedos? Planifica, planifica, planifica. Mientras más planifiquemos, tenemos menos probabilidad de incertidumbre y a menor incertidumbre, menor miedo. Eso es automático. Busca toda la información que requieras y un poco más de la que requieras. Y analízala formalmente. Siéntate, analiza todo lo que tengas que analizar. Busca información en todas partes. Pregúntale a todo el que tenga algo que ver sobre el tema que tiene que ver con tu negocio que tienes o que quieres iniciar. Organiza esa información y empápate para que realmente tengas poca incertidumbre sobre ese mercado. Porque básicamente lo que nosotros estamos buscando para reducir el miedo es reducir el nivel de incertidumbre en las decisiones que tienes que tomar. Por otro lado, trata de mirar el mundo con un optimismo realista. No te dejes vencer con el fatalismo. Optimismo realista no significa un optimismo absolutamente ideal, donde todo está bien, porque sí, porque todo es chévere, todo es lindo y todo va a salir bien. No es verdad. O sea, esa frase que dicen, si tú quieres, tú lo puedes. Eso no es suficiente. A veces no es solamente quererlo, a veces hay contratiempos, a veces hay problemas, a veces hay cosas que ocurren. Tener optimismo realista no es pensar que todo está bien. Tener un optimismo realista es entender las cosas que están bien, aceptar las cosas que están mal y sobre todo no derrotarnos por las cosas que están mal, sino tener una actitud de que puedo superar lo que estoy enfrentando. Eso es la actitud con la que debemos enfrentar nuestros emprendimientos. Y por otra parte, reconoce tus logros, aunque sean chiquititos. Si para lograr tu objetivo necesitas hacer 10 pasos, cuando logres el primero, felicítate, alégrate, compártelo, regálate algo, aunque sea un dulce, un caramelo, un trago, lo que te haga sentir bien.
Cuéntaselo a alguien que te felicite, que tú sabes que se va a poner contento por ti. Reconoce esos logros, porque esos logros te ayudan a reforzar tu autoestima y a reforzar tu entendimiento de que tienes capacidad para enfrentar lo que falta. Y, por supuesto, pide ayuda cada vez que sea necesario. Una de las formas de enfrentar el miedo, como cuando éramos pequeños, sentíamos miedo de estar en la habitación solo, llamábamos a nuestros padres para no estar solos. En los emprendimientos es lo mismo. Si necesitas ayuda de un especialista, si necesitas ayuda de un profesional, pide ayuda a tu amigo que ya emprendió, pide ayuda a un consultor que te puede orientar, pide ayuda profesional, lo que haga falta, pero acepta que a veces es necesario recurrir a la experticia de otro. En general, entonces, todo esto lo que te permite es trabajar para fortalecer tu autoestima. Estudia y aprende cada día. El amor del emprendedor por el estudio tiene que ser infinito. Los emprendedores tenemos la obligación de estar ávidos de conocimiento y ávidos de aprender cada día de todas las cosas que tengan que ver con nuestro negocio y con nuestro emprendimiento. Entonces, si surgen tecnologías nuevas, si surgen nuevos mercados, si surgen nuevos productos, si necesitas aprender un idioma para entrar en un mercado nuevo, si necesitas aprender a manejar tus medios sociales, si necesitas coger un curso de lo que sea, estudia, aprende, lee todos los días algo. Entonces, sobre todo, comienza por reconocer tus miedos. Lo peor que puede pasar es no aceptar que tenemos miedo. Porque si no aceptamos que tenemos miedo, todo este proceso que les he explicado, pues se cae. No podemos reconocerlo, no podemos identificarlo y por lo tanto no podemos desarrollar ninguna estrategia. Solamente si los reconoces, podemos desarrollar estrategias para superarlo. Pues básicamente este era el contenido de lo que quería compartir con ustedes. Acá les dejo los enlaces a mis redes sociales, mi website es eslabonesdenegocio.com y mi website de consultoría profesional para emprendedores, celiasonets.com, y los mismos son para Instagram, @eslabonesdenegocio y @celiasonets. Estoy a su disposición si gustan escribirme a mi correo celia@eslabonesdenegocio.com